Todos bienvenidos a este webinar de implementación del mentoring en la organización. Me presento, yo soy Rocío Ramos, directora de consultoría y capacitación en HR Tools. Como muchos de ustedes nos conocen, pues nosotros nos dedicamos al tema de diagnóstico y evaluación del talento humano en las organizaciones. Y pues el día de hoy vamos a estar acompañándolos, tenemos un invitado especial, Luis Eugenio Castañeda. Ahorita voy a presentarlo para que pues él nos comparta toda su experiencia y el modelo y el proceso pues de pues del mentoring, ¿no? Dentro de las organizaciones. Un poco de logística en la presentación, pues vamos a estar unos 40-45 minutos con la presentación y al final vamos a dejar un espacio de preguntas. Por ahí en el chat pueden compartirlas, y Alejandra Palomir, que nos está acompañando, consultora de HR Tools, al final va a estar compartiendo las preguntas para que Luis Eugenio también nos pueda responder a aquellas inquietudes que puedan tener. Muy bien, entonces, pues el día de hoy vamos a estar hablando, pues como comentaba, del mentoring en las organizaciones y presentando a Luis Eugenio. Él es socio fundador y director general de Selfridge Human Solutions. Él tiene experiencia práctica en negocios y recursos humanos, ocupando posiciones de dirección y gerenciales en industrias Tajín, en Cemex, en Grupo Industrial Alfa, en la Universidad Panamericana, en la Universidad de Monterrey y otras organizaciones. Es miembro activo del Faculty del Center for Creative Leadership, institución no lucrativa dedicada a la investigación y formación en liderazgo, rankeada dentro de las top 10 a nivel mundial. Y pues nosotros tenemos realmente el honor de conocer ya por mucho tiempo a Luis Eugenio como una alianza estratégica y partner en HR Tools, y pues él les va a estar compartiendo esta información. Pues bienvenido, Luis Eugenio, te cedo la palabra. Y pues te escuchamos. Pues buenos días y muchas gracias por la presentación, Rocío, y por la oportunidad de compartir con ustedes este tema tan apasionante que es el desarrollo de la gente. Voy a permitirme compartir aquí la pantalla. Lo que vamos a hacer en la dinámica de la sesión de hoy es pues simple y llanamente repasar los principios básicos de un proceso de mentoring en una compañía. Y lo que hicimos específicamente fue pues tratar de que en esta sesión se puedan llevar los que están en este webinar, pues los básicos para que puedan instalar un proceso de mentoring en su compañía. Nosotros en Cellbridge tenemos un programa que le denominamos mentoring, mentoring for Business Success, y lo que hicimos pues fue hacer un resumen de cómo es que facilitamos el proceso de instalación de un programa de mentoring. También decir que efectivamente, o sea, este proceso de mentoring lo tenemos en alianza con HR Tools, con lo cual pues usamos prácticamente todas las herramientas o algunas de las herramientas tan completas que tiene HR Tools con Hogan 360 y Hogan Leadership Series y otras herramientas similares. Entrando pues en materia, me gustaría que antes de que pasáramos pues a los slides y tal, preguntarles a los que están ahora escuchándonos si ustedes recuerdan en el pasado gente que ustedes recuerden que ha querido su bien profesional, su bien personal, que se han dedicado a promover, a buscarlos, a ayudarlos, a facultarlos, para que ustedes tengan éxito en su actividad profesional y en su vida. Piensen un momento en alguna de esas personas, que pudo haber sido bien, pues algún abuelo, algún tío, algún padrino, algún hermano mayor, que desde chicos, pues siempre velaron por el bienestar de cada uno. Si ya lo tienen, pues eso me ayuda porque en realidad eso es un mentor. O sea, alguien que quiere tu bien, alguien que busca pues ayudar, apoyarte, pues para que tú tengas éxito en lo que estás haciendo, ¿no? Los que
tuvimos la fortuna de tener hermanos mayores, pues eso ayuda mucho porque desde chicos, pues los hermanos grandes siempre velaron por su servidor y eso pues me llevó a pues grandes aprendizajes, pues porque efectivamente pues los hermanos mayores, aunque en número de años son poquitos, pero cuando estás chico pues se nota muchísimo, ¿no? Y ya luego pues andando el tiempo pues mis mentores ya no fueron necesariamente hermanos, pero sí pues jefes, gente con la que tuve alguna relación, algunos ex jefes que todavía siguen apoyándome, ¿no? Y probablemente es el caso de ustedes. Bueno, esa figura me ayuda mucho a poder explicar lo que es el proceso de mentoring. O sea, el mentor es alguien pues que te apadrina, te quiere que te vaya bien, quiere que tengas, en lugar de que te tardes X tiempo en navegar mejor en la compañía, pues 5, 6 o 7 años, o en que domines tu posición, pues que te tardes meses, ¿no? Entonces, esa figura, téngala ahí porque ese es prácticamente lo que podríamos decir que es un mentor. Ahora entrando en el materia, pues sí, ¿qué sería mentoring, verdad? El mentoring, pues podríamos decir que es una relación fundada en la confianza entre dos personas, normalmente alguien que tiene más experiencia y quien toma bajo su tutela a algún colaborador, par, empleado, para enseñarle, apoyarle, guiarle, orientarle, darle consejos, sus puntos de vista y compartir sus experiencias con el propósito de hacerlo más capaz. Ese es en sí qué significa mentoring. Ahora, puede haber mentores de 23 años y mentís de 60. O sea, eso no tiene que ver con la edad, pues. No tiene más bien que ver con el rol. Entonces, una persona de 23 años perfectamente podría mentorear a un director general en temas de tecnología, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que ¿para qué tendríamos que entrar en un proceso de mentoring? Bueno, pues uno es pues para que se apoye a la carrera a través de mayor exposición, visibilidad, sponsorships y que pueda el mentor trabajar con el mentí asignaciones de más reto y eso le ayude pues a pues exponenciar su carrera. Otra es pues que le ayude a mejorar alguna competencia, sentido de identidad, desempeño, efectividad como profesional. Y también nos ayuda el mentoring a cortar la curva de aprendizaje, aprovechando el capital que hay de experiencia en las distintas comunidades de las organizaciones. Hay gente pues, que tiene muchísima experiencia, que ha estado trabajando años, que conoce perfectamente cómo moverse dentro de la compañía, y ellos, pues que ya ahora son directores o vicepresidentes, pues conocen bien las tripas de la compañía, ¿no? Y el que ellos pues compartan esas experiencias a gente más joven o a gente que está en proceso de ir dominando los procesos de la compañía, pues ayuda mucho porque los procesos de aprendizaje se acortan y las curvas de aprendizaje también. Ahora, el mentoring, ¿qué te ayuda a resolver? Bueno, además de acortar la curva de aprendizaje, maximiza el aprendizaje técnico, el aprendizaje funcional, de liderazgo, de transmisión de cultura, y de alguna manera esto ayuda a que pues, el ejecutivo optimice su desempeño, su agenda, su tiempo y se relacione de mejor manera, ¿no? Con mucho más éxito. Atiende también, pues que esto es lo bonito del mentoring, porque atiende de forma individual los problemas y quiebres que puede tener un ejecutivo en particular. O sea, no es café para todos, pues. O sea, el mentoring específicamente atiende necesidades concretas de un ejecutivo en particular y eso lo hace único, porque es muy difícil que tú en un entrenamiento pues, puedas resolver cosas que son muy propias tuyas, ¿no? Y con el mentoring se aprovecha eso, ¿no? Entonces, ¿qué quiebres puede haber? Pues quiebres de desempeño, que no te relaciones bien o que te esté costando trabajo adaptarte a la cultura de la organización, que tengas pues necesidad de desarrollar alguna competencia, alguna habilidad, que necesites apoyo y facilitación hacia dónde quieres construir tu propia carrera profesional, que se te ayude a prepararte, a que tengas mayor seniority para ocupar posiciones superiores. O sea, no es lo mismo un vendedor que un gerente comercial, no es lo mismo un contribuidor individual a una persona que ya tiene gente a cargo,
y que ahora necesita conseguir resultados a través de terceros. Mejorar la capacidad de relacionamiento, exposición, networking. Hay gente que, o algunos ejecutivos, por las razones que ustedes quieran, les cuesta trabajo relacionarse, sobre todo con gente de ejecutivos de mayor rango dentro de la compañía. Y entonces, pues claro, se friquean en las reuniones con los vicepresidentes, se friquean a la hora de tener que presentar propuestas, etcétera, con gente de más seniority, ¿no? Hay otras personas que me vienen a la mente ejemplos muy concretos de gente que es brillante en lo técnico, que están en alguna planta en algún lugar del país y que nadie conoce. Y que efectivamente, o sea, él cree que, pues, que la vida es así, ¿no? O sea, y cuando le pones un mentor que le ayuda a exponerse a otras audiencias, pues él se da cuenta del valor que realmente puede aportar, no solamente en su localidad y en su planta, sino en otros entornos, ¿no? Otra de las cosas muy importantes hoy en día es el tema de que ayudemos a los ejecutivos a adaptarse a los cambios o a promover los cambios, ¿no? Entonces, cuando eres líder, típicamente, pues, los primeros que se tienen que adaptar a las circunstancias, pues, son los líderes, y ellos son los que dan el ejemplo y el tono al resto de la compañía, ¿no? Entonces, ese proceso de irse adaptando al cambio, les ayuda el mentor a encontrar mejores fórmulas de adaptarse a las realidades y construir sobre ellas para mejorar la situación o mejorar los resultados de la compañía. Y otra, pues, que es una habilidad también crítica en el tema del cambio, es que la gente o los líderes sean capaces de promover cambios. Bueno, pues todo el mundo quizá, o si no todo el mundo, la mayoría, hemos experimentado todo lo que la tecnología ha venido a hacer en las operaciones de nuestros negocios y cómo la tecnología, pues, ha cambiado mucho las cosas, ¿no? Y a veces los líderes les toca promover nuevas herramientas, nuevas formas de hacer las cosas, etcétera. Ahorita es un ejemplo, ¿no? Eh, eh, Nadie nos imaginábamos que trabajar desde casa tendría que ser, pues, la fórmula para trabajar ahora, ¿no? O sea, yo fui muy reticente, yo siempre pensé que estar en la oficina y tal era pues una especie de lealtad, ¿no? Y que había que estar ahí. Y ahora pues pues el entorno nos ha un poco forzado, pues ya nos estamos dando cuenta que la única manera de poder trabajar es vía remota. Entonces, el valor que tiene la tecnología, pues ya nos dimos cuenta, ¿no? Por no hablar del homeschooling, ¿no? Muy bien, entonces, esas son algunas de las cosas que ayuda el mentoring, ¿no? Igualmente, cuando se genera una promoción de la cultura organizacional o necesitas, pues hay compañías que han crecido muy rápido y que necesitan fortalecer, institucionalizarse, etcétera, pues hay trabajo que hacer en el tema de fortalecer la cultura, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se da el proceso de mentoring? Pues que esa es una tarea importante, ¿no? Y si es necesario algún proceso. Pues que uno se imagina pues que el mentoring es así, pues como que tiene de chiste, ¿no? O sea, pues yo tengo más experiencia, tú tienes menos experiencia en algo, independientemente de la edad, y posiblemente yo te ayudo, ¿no? En esencia eso es, nada más que pues no es así de simple. Ya lo iremos viendo más adelante, ¿no? Pero en principio hay un proceso y necesitamos que exista un contrato donde se acuerde la relación entre el mentor y el mentí. Nosotros le llamamos pues un contrato de relación de aprendizaje mutuo, porque si bien el único que se entiende que podría aprender es el mentí, y eso es un error porque la realidad de las cosas es que los mentores aprendemos mucho más que el propio mentí, ¿verdad? Te reta mucho más porque tú tienes que prepararte para ser mentor. Tienes que entender el proceso de mentoring, tienes que certificarte como mentor y si no certificarte, pues cuando menos tomar un curso que te dé una idea de qué es esto, ¿no? Te reta porque son temas que típicamente pues nadie te enseña, ni en la escuela, y de pronto pues te ves estando mentoreando a alguien y pues eso cómo se come, ¿no? Entonces sí hay que hacer un contrato y también por parte del mentí conviene hacer ese contrato porque muchas de las veces los mentís se les invita al proceso de mentoring
y ellos pues se sienten como muy ocupados, ¿no? Y dicen, bueno, pues la empresa quiere que tome este programa, pues qué lata, ¿no? O sea, yo estoy hasta las manitas de chamba y ahora encima esto, ¿no? Entonces, sí conviene porque necesitamos que haya compromiso de las partes. Sería muy triste que, pues, que en un proceso de mentoring, pues, el mentí no se presente o llegue tarde o el mentor esté con el celular, etcétera, ¿no? Se hace una experiencia que pues, realmente desestimula, ¿no? Entonces, sí hay que hacer un contrato y el contrato es por escrito, donde yo, mentor, me comprometo contigo, mentí, a una serie de cosas, y tú, mentí, te comprometes con el proceso y con el mentor, y que haya confidencialidad en las conversaciones, etcétera, ¿no? Muy bien. Además de ese contrato, eh, pues, ¿qué cosas se acuerdan ahí, no? Pues es una sociedad para trabajar colaborativamente hacia una consecución de metas de aprendizaje del mentí, que surge de distintas necesidades que ya las vamos a ir viendo. ¿Con qué intención? Pues desarrollar habilidades, competencias, experiencias, percepciones que tiene el mentí, comportamientos, conocimiento o profundidad técnica y el proceso de pensamiento del mentí, con la idea de que el mentí pues pueda acortar su curva de aprendizaje y pueda pues accesar posiciones de más nivel, más rápido o que pueda navegar mejor en la compañía o que se exponga a experiencias que le permitan pues ser más capaz hacia el futuro, ¿no? Muy bien, entonces ese es típicamente un proceso de mentoring y al final conviene ver también el mentoring con una óptica desde la perspectiva de la competencia, de la compañía y desde la perspectiva del mentor, no solamente el mentí. Entonces, el mentoring capitaliza la experiencia de la gente que tenemos en la compañía, gente que tiene muchos años en la compañía, su conocimiento, sus habilidades, sus competencias, la cultura que ha bebido durante años. Y eso, que lo sea, que lo enseñe, que lo modele, que lo transmita a beneficio del aprendizaje de otros colaboradores. O sea, es como un capital, digamos, humano que tienes ahí y que quieres, pues, transmitir esa riqueza humana y esa expertise de algunos de los colaboradores y poderla compartir con el resto de los colaboradores. Eso es un proceso súper rico porque por lo que está encerrado en las experiencias, en la mente y en el corazón de muchos ejecutivos, pues en el mentoring, pues se da solito, ¿no? Y es lo bonito del mentoring porque pues hay ejecutivos, y les puedo contar N historias, ¿no? Ejecutivos que se les invitó como mentores y pues van a regañadientes y, ay, o sea, oye, pues tengo mucha chamba y encima con los de RH con sus cosas y bueno, pues, ok. Y ahí vienen, ¿no? Y resulta que luego del proceso de mentoring y al concluir el proceso están agradecidísimos de que los hayas invitado, satisfechísimos de haber podido compartir algo de su experiencia con alguien en particular e incluso algunos de esas historias incluyen que esos mentores que típicamente mentorean a gente de otras áreas que no son las del propio mentor, les ayuda a que conozcan a la gente de otras áreas. Y eso necesariamente pues hace que la gente se quite paradigmas de otras áreas, ¿no? Donde típicamente pues como que la gente está estructurada, pues yo soy ventas, yo soy comercial, o yo soy logística, o operaciones o lo que sea, y como que pues cada clan tiene sus modos de matar pulgas, ¿no? Y a la hora que empiezas a ver y a tratar y mentorear a gente de otras áreas, pues te das cuenta de la gran riqueza del talento que tiene la compañía en otras áreas, fuera de la tuya. Y entonces, pues el mentor aprende muchísimo y también pues se le quita la venda en los ojos de que otras personas también son inteligentes, ¿no? Porque la gente tiende a pensar que pues, los de operaciones son una especie de secta, ¿no? Y luego resulta que pues hay una gran riqueza de gente ahí, ¿no? En operaciones y en toda la compañía, ¿no? Bueno, en fin, vamos a hacer algunas distinciones básicas porque son importante hacerlas. ¿Qué significa entrenamiento, consultoría, coaching, tutoría y mentoring? ¿Cuáles son las distinciones que nos ayudan a entender mejor qué es cada una? Entonces, bueno, para que no nos confundamos, vamos le dando pues nombre a las cosas.
O sea, entrenamiento o capacitación es entregar aprendizajes específicos para ser más capaz al educando en algo concreto. O sea, una capacitación o un entrenamiento, lo que haces es, oye, pues te voy a entrenar en tal cosa y con la idea de que seas más capaz en eso en particular, ¿no? Ese es un entrenamiento. ¿Qué significa tutoría? Tutoría, pues, es guiar y acompañar y soportar a un ejecutivo para que adquiera un aprendizaje específico. Ustedes entienden la palabra tutoría en el momento que la relacionas con tutoriales. Un tutorial de un teléfono, de una computadora, pues es eso. Nada más que en lugar de que sea un tutorial escrito que tienes que leer, pues es un cuate que te acompaña, una persona que te acompaña para que entiendas cómo funciona tu celular o cómo funciona el sistema o lo que sea, ¿no? La consultoría, pues, es entregar y proporcionar soluciones a una situación de negocio o de la organización específica. O sea, quien hace consultoría o hacemos consultoría, lo que le ayudamos al cliente es a resolver problemas y le damos soluciones a los problemas que tiene y que le facilitan la marcha de la compañía, ¿no? Por otro lado, tienes el coaching, que es apoyar, habilitar, empoderar y facilitar que se libere el potencial de la gente. Los coaches, pues igual que otros procesos de enseñanza-aprendizaje, pues se meten muy a fondo al sistema mente, cuerpo y emociones de los coaches en aras de que la persona pues trabaje a su más alto nivel, a su mejor y más alto nivel de su capacidad, pues, ¿no? Y el mentoring es modelar, cuidar, compartir la propia experiencia del mentor para beneficio del mentí, para que tenga éxito profesional y éxito personal. O sea, ese es el mentoring, que no es otra cosa más que el ejemplo que poníamos al principio, que les hice la pregunta de, oye, pues alguien te debió haber ayudado en tu vida en algún momento, pues ese es un mentor, pues alguien que te cuida, alguien que te enseña desde lavarte los dientes hasta trabajar, ¿no? Jefes que todo el mundo hemos tenido jefes buenos, malos, regulares, pésimos y excelentes. Y aquellos que nos han pues nos han cuidado, nos han enseñado, nos han compartido pues generosamente todas sus experiencias y gracias a eso somos lo que somos, pues eso es un mentor. Entonces el mentoring busca eso, que la experiencia de un ejecutivo se transmita a otro ejecutivo a beneficio del mentí. Bueno, dicho esto, vamos a ver cómo es, de dónde nace todo este proceso, ¿no? Pues en cualquier compañía o organización tienes pues a la audiencia a la cual quieres mentorear, ¿no? O sea, hay alguien en particular, una audiencia en particular, donde surge la necesidad de hacer mentoring. Estas audiencias pueden ser gente que esté nominado a procesos de sucesión para cubrir posiciones de liderazgo en la compañía, ejecutivos que están en proceso de promoción, o sea, gente que ya promoviste o estás por promover. Gente que está clasificada como High Potential o High Performer, ¿no? A High Potential, gente que tiene muchísimo potencial, que estás cuidando para retenerla y hacer que sus experiencias de aprendizaje sean muy cortitas para asegurarte que esa gente llegue a posiciones de liderazgo lo antes posible. Junto con ellos están los que tienen alto desempeño, gente que probablemente son muy buenos en lo que hacen, excelentes en lo que hacen y pues quieren que sean todavía más buenos, ¿no? Son audiencias muy concretas que te gustaría que estuvieran en el programa de mentoring. Integración de equipos en asignaciones especiales, o sea, hay gente que mandas pues abrir una nueva compañía, una nueva planta en alguna geografía distinta y pues necesitas integrar equipos de trabajo con asignaciones concretas, ahí también puedes usar el mentoring. Integrar ejecutivos a la nueva cultura, o sea, que tú recibas gente de otras localidades o que o que abras una nueva planta y que pues todo el mundo se tenga que adaptar a la nueva cultura, ¿no? Que compres una compañía, etcétera, ¿no? Ejecutivos internacionales que tienen que ayudárseles a que se adapten al nuevo país, o ejecutivos nuevos en su posición, o sea, gente que acaba de llegar, que acabas de contratar y que necesitas pues que se facilite pues su aprendizaje específico, ¿no? Y audiencias especiales, ¿como cuáles? Pues mamás, o sea, ejecutivas que son mamás, que se tienen que enfrentar a los retos que supone, pues, el estar en un ambiente de trabajo, ¿no?
y donde probablemente las compañías no facilitan el trabajo de las mamás. O pueden ser gentes o audiencias concretas, como el caso de las mamás, que tienen especiales necesidades, ¿no? Pueden ser gente con capacidades distintas, etcétera, ¿no? Muy bien, esas serían las audiencias de donde saldrían los mentees y para lo cual quieres hacer el proceso de mentoring. Hay más, pero pues yo les pongo aquí las más importantes, ¿no? Ahora, estas personas, ¿en qué los quieres desarrollar? Porque esa es la pregunta, ¿no? O sea, oye, ¿para qué vamos a hacer el mentoring? O sea, para así nomás saber qué pasa o quieres desarrollarlos en algo en particular. Entonces, a eso le llamamos dominios. O sea, el que específicamente queremos que aprendan los mentees, le llamamos dominios. ¿Y como qué cosas pueden ser, no? Bueno, pueden ser temas de desempeño, pueden ser habilidades sociales para navegar mejor en la compañía, desarrollo de competencias de liderazgo, planes de carrera y desarrollo profesional, manejo del cambio, construcción de una red de apoyo, que puede ser construir una red interna o una red externa, y estrategia de negocios, competencias específicas, y le podríamos seguir, pero lo típico son esas 8 cosas, ¿no? Hay algunas compañías que en particular quieren pues impulsar o promover, por ejemplo, el tema de la ética, ¿no? Los valores, bueno, pues eso podría ser un dominio en particular que quieres poner en la audiencia del programa, ¿no? Bueno, dicho lo anterior, en 45, 50 minutos es difícil como meterse a cada cosa, pero con esto creo que damos una idea general de quiénes son las audiencias meta y qué dominios o en qué dominios quisieras tú promover el aprendizaje con el programa de mentoring. Pueden ser algunas de estas cosas pues tú escoges con más nivel de detalle lo que tú quieras. Puede ser, por ejemplo, plan de carrera y desarrollo profesional y nada más. En fin, cada compañía tiene sus propias necesidades, ¿no? Ahora, viene el tema de la selección de los mentores, que ese es otro reto, porque, pues, ¿a quién pones de mentor, no? O sea, a los de RH, pues, no, pues tendrías que poner, pues, a la RH y a alguien más, ¿no? Entonces, cosa curiosa que les quiero compartir, que en algún punto del tiempo, a la hora que, pues, quisimos escoger a los mentores, pues los mentores tenían idea que estaban siendo invitados al programa basados en su ejemplaridad o en su experiencia y tal, ¿no? Pero ojo, o sea, en algunas compañías lo que se quiere es desarrollar a los mentores en la habilidad de desarrollar a otros. Y eso, pues sin darse cuenta los mentores, con esta experiencia, pues fueron capaces de desarrollar la habilidad de desarrollo de otros, ¿no? De manera que cuando vivieron esa experiencia, pues ya ven a su propia gente con otros ojos, ¿no? Ahora, para seleccionar a los mentores, sí importa que sean ejemplares en los dominios que quieres desarrollar. Digo, ejemplo, oye, pues si necesitas desarrollar a tus mentees para que en habilidades sociales, en habilidades de relacionamiento, para que naveguen mejor con otras, dentro de la compañía, que sepan, digamos, lidiar con distintas audiencias dentro de la compañía, que no le tengan miedo a los vicepresidentes, etcétera, pues necesitas escoger un mentor que sea bueno en eso. Es lógico, porque si lo que va a hacer es compartir su experiencia, pues más vale que te conste que tiene esa habilidad desarrollada. Si no, pues va a ser difícil que él pueda dar lo que no tiene. Entonces, es muy importante entender eso, ¿no? El otro tema es que estén dispuestos a darse, que estén dispuestos a donar su tiempo y que tengan esa clara intención de que van a aprender y a experimentar lo que significa desarrollar a otros. Eso, ¿verdad? Y obviamente, pues, ¿qué queremos en los mentores? Pues que también desarrollen las competencias de liderazgo como comunicación, escucha activa y procesos de aprendizaje para adultos, que es una cosa que parece simple, pero no es tan simple. O sea, tiene su chiste y tiene su metodología y hay que saberle, pues, ¿no? Entonces, los mentores, pues, les damos una buena estirada en los temas de desarrollo de gente y luego se enamoran de eso. Es curioso, pero es así, pues, ¿no? Esa ha sido nuestra experiencia en años de manejar programas de mentoring. Muy bien, el proceso general puede describirlo. Hay una fase de preparación,
Hay una fase donde el mentor y el mentee tienen que hacer acuerdos de cómo van a trabajar, etcétera. Hay una parte de facilitación o habilitación del mentor en la relación que tiene con el mentee. Y hay una fase de cierre, una fase de conclusión de, ya, esto ya se acabó, o nos queda una sesión, ¿no? Y hay que estar como pendiente de, bueno, dónde estamos parados y qué nos falta para cerrar, ¿no? Esas son los principales, digamos, fases de un proceso, ¿no? Ahora, hay unas metas de aprendizaje que se entiende que tienes junto con los mentees y que quieres cerrar brechas. Meta de aprendizaje A, meta B, meta C, ¿no? Y definición también de cuáles son las métricas para darnos cuenta que esto está funcionando. O sea, ¿cómo sé yo que en el proceso, pues ya este cuate mejoró en relacionarse mejor? O sea, ¿cuáles son esas métricas, no? Y el tema de los evaluadores, o sea, así como el mentor evalúa a su mentee, pues también el mentee evalúa al mentor y así recursos humanos evalúa el proceso y también los clientes, o sea, los mentores y los mentees evalúan el proceso. Es así, ¿no? Necesitamos eso porque si no, esto no es un proceso de aprendizaje para todos. Y por otro lado, pues están los resultados, ¿no? Entonces hay que hacer una autoevaluación del proceso y del mentee, una evaluación del jefe del mentee, que hace sobre cómo se está comportando el mentee antes y después del proceso, y evidencias también de evaluación del mentor y de avance del proceso, ¿no? Y esto es lo que nos da, pues, todo el proceso general, pues, de cómo funciona el proceso de mentoring. Normalmente los procesos de mentoring son anuales, y yo diría que ni siquiera anuales, a lo mejor son un poco más cortos, ¿no? A lo mejor son 6, 7, 8 meses, se reúnen a lo mejor 8 veces en ese periodo, y damos por terminado el proceso, porque al final del día la parte de preparación es muy retadora. Hay que preparar un montón de cosas y hay que preparar a los mentores y a los mentees y los procesos y las evaluaciones, en fin, o sea, si lo queremos hacer bien y que funcione, pues necesitamos cuidar mucho los detalles. Muy bien, vámonos a la fase de preparación. La fase de preparación, pues yo diría que es un proceso de alineación donde alineas al jefe del mentee, donde alineas los assessments que tienes del mentee, dónde está parado el mentee, los 360, las evaluaciones de desempeño, la información curricular, etcétera, del mentee. Y qué es lo que da origen a que esta persona participe en el proceso. O sea, y esa alineación, pues es, digamos, donde empezamos, porque al final del día, bueno, pues ¿para qué quieres invitar a un chavo al programa de mentoring? O sea, qué es la causa que te mueve a que participe en el programa, ¿no? Y recomendaciones de movilización y recursos y estrategias que cada compañía tiene a disposición del programa, ¿no? La segunda, pues, es definir los KPIs, ¿no? Las expectativas del programa, los roles, los compromisos, las métricas, las conductas observables, etcétera, que están dentro del proceso. La firma del contrato, muy importante, es muy importante el contrato porque ya firmando el contrato, ya lo leíste, ya estás de acuerdo, pues ya es difícil que te rajes o es difícil de que tú como mentor pues llegues tarde, ¿no? O no atiendas al mentee o estás con el celular, ¿no? Se arrancan las sesiones, hay un proceso que nosotros llamamos tasking, es decir, que dejas tarea entre sesión y sesión. Tarea es un decir, pues, o sea, asignaciones concretas, ¿no? Para hilar una sesión con la otra, esas asignaciones nos sirven mucho porque estás movilizando los recursos del mentee más allá de las sesiones. Y por otro lado, también pues, hay una evaluación de medio término, donde estamos parados. A medio término hacemos los ajustes y luego hacemos una evaluación final del proceso. Entonces, esta parte de preparación es importante, ¿no? Luego, necesitamos también información básica del mentee. Hay algunas compañías que tienen pues un montón de recursos, hay compañías que no tienen nada o casi nada, ¿no? Entonces, pues, ¿qué información básica del mentee? Pues su currículum actualizado, la información de revisiones que tengan de talento, conversación con el jefe, hacerle una entrevista al jefe y hacer un plan de desarrollo que trabaje el mentee y que lleve al programa ya hecho. Eso lo hacemos a través de un taller que le damos a los mentees. Luego, aplicación de assessments. Hay algunos assessments que ya típicamente las empresas
aplican y cuestionarios, etcétera, 360, en fin, pero hay compañías que no. Entonces, en las que no, pues se provee herramientas, ¿no? En este caso, pues proveemos el Hogan Leadership Series, que es el que se usa para coaching, evaluaciones de 360 también de Hogan, evaluaciones de desempeño que tenga la persona y intereses profesionales de carrera que tenga el mentee. Porque si bien una cosa es lo que la empresa quiere del mentee en cuanto a su desarrollo y otra cosa es lo que la misma persona quiere y busca, ¿verdad? Entonces importa como hacer, pues juntar esas dos cosas, ¿no? Muy bien, entonces, um, esto nos lleva a que quienes están como mentores, pues sepan usar las herramientas. Entonces, si hay compañías donde no usan ninguna herramienta, pues ahora que las tengan que usar, pues les tienes que enseñar. No, no es así nada más, pues, ¿no? En fin, pero bueno, es una parte importante de la fase de preparación. Y luego, bueno, pues la formación de los mentores y de los mentees, ¿no? Hacemos un taller de mentores dirigido específicamente para ellos, donde los certificamos como mentores. O sea, nadie nace sabiendo esto. Entonces, pues necesitan, ¿cuánto dura? Pues dura 8 horas. O sea, tampoco es que dure 4 o 5 días. Estamos hablando de 8 horas. ¿Se pueden hacer más cortos? Pues sí, ¿no? Pero creo que en 8 horas apenas le damos suficiente chance para que... Y hay un programa de pre-work, está el taller y luego le dejamos algunas tareas donde ellos revisan información de casos. Y hay un taller para mentees y en este taller para mentees, pues los metemos un proceso donde los mentees identifican sus fortalezas, sus oportunidades, sus intereses de carrera, revisan sus assessments, revisan sus 360, el entendimiento que tienen sobre el rol que traen, las métricas, cómo están siendo percibidos, etcétera, ¿no? Y de eso ellos construyen un plan. Entonces, el boleto de entrada para el mentee al programa es que hayan tomado ese taller. Entonces, es muy importante porque el mentee ya llega con una idea clara de en qué quiere mejorar específicamente, ¿no? Muy bien. Entonces, luego de esto, entramos a la fase de acuerdos. La fase de acuerdos es cuando ya prácticamente lanzaste el programa, ya hubo un plan de comunicación, ya estamos andando y va a ser la primera sesión o las 2 primeras sesiones donde el mentor y el mentee pues hacen acuerdos de cómo van a trabajar, ¿no? Algunos acuerdos, pues, es, en primer lugar, el homologar el entendimiento de lo que es el programa y cuáles son los roles y expectativas que tiene el mentor respecto al programa y al mentee, y las expectativas que tiene el mentee respecto a su mentor, ¿no? Entonces, hay gente que puede tener la idea de que un mentor es una especie de padrino que me va a conseguir un nuevo empleo. Dice, eso es un error. Más bien es, oye, pues tú estás en este programa para que el mentor te ayude a potenciar tus habilidades y tus competencias hacia el futuro. Muy bien, los acuerdos son, pues, que tengan objetivos bien definidos de aprendizaje, criterios de éxito, definir responsabilidades mutuas, cumplir con las reglas y normas que tiene la compañía para esto, reglas básicas del proceso, cuándo van a ser las sesiones, cómo las agendamos, qué pasa si cancelas, etcétera. El tema de la confidencialidad, o sea, y aquí lo que hablemos aquí se queda, ¿no? No se vale tirarle rollo a recursos humanos del el mentor sobre el mentee, ni cosas por el estilo, ¿no? Límites, o sea, hay límites, los mentores no saben de todo. Hay jóvenes o chavos o mentees que tienen probablemente situaciones de estrés o de tensión o lo que sea y que eso los lleve a alguna enfermedad, pues eso es un límite. O sea, yo no puedo mentorear a alguien en cosas específicas o en problemas concretos donde la persona pues, no es capaz, no tiene las para atender una depresión, por ejemplo, ¿no? En fin, se hacen acuerdos en ese sentido, ¿no? Y se hace un plan de trabajo y que eso es lo que van a trabajar durante todo el proceso. Respecto de ya propiamente la facilitación del aprendizaje, aquí son 3 roles críticos del mentor con el mentee. Primero, el mentor, su tarea es apoyar al mentee, expandirle la visión y retarlo. Esas son sus 3 tareas básicas. Y por otro lado, en un esquema de aprendizaje donde pasamos
del aprendizaje pasivo del mentee a aprendizaje activo. O sea, lo que quieres es que el mentee esté pues ávido de aprender y de cambiar, ¿no? Y que se evite esto de que pues yo estoy esperando que me enseñen y si no me enseñan pues yo no hago nada. Más bien es al contrario, ¿no? Que sea el mentee el que esté empujando. Y cambiar de la enseñanza tradicional a un proceso de facilitación, donde el rol del mentor es más bien facilitar el aprendizaje más que un aprendizaje tradicional. Que sea autodirigido por el mentee, muy importante, y que se promueva la reflexibilidad y la aplicación práctica. De nada sirve pues que estemos filosofando y no ponemos en práctica las cosas. Eso no ayuda en nada, ¿no? Historias hay muchas, pero les puedo compartir alguna que otra, ¿no? Gente que le resulta, pues digamos, difícil tener trato con un ejecutivo de mayor nivel, pues ¿cuál sería una tarea importante para hacer? Pues que vaya y le saque cita al vicepresidente o al presidente o al que sea, con el que tiene esa limitación y que pues sea capaz de entablar esa relación con ese ejecutivo, ¿no? Por ejemplo, son cosas muy concretas, no nomás puro filosofar, ¿no? Muy bien, y la conclusión, pues identificar desde antes dónde andamos, eh, cómo vamos respecto a nuestros objetivos de aprendizaje, si ya llegamos ahí, qué evidencias tenemos para decir que ya llegamos ahí, oye, qué nos falta para conseguir, qué tan cerca estamos de ir cerrando el proceso y hacer acuerdos de qué temas tendríamos que abordar en la última sesión o en las últimas dos sesiones para tratar de cerrar el proceso de aprendizaje, ¿no? Ahora, algunos recursos para el mentor que les puedo compartir. Bueno, un mentor pues, tiene que saber dar y recibir retroalimentación. Así. O sea, porque va a estar dándole retroalimentación al mentí todo el tiempo. Entonces necesita entender cómo es ese proceso de dar, recibir retroalimentación. No es criticar, sino es que sepa usar la retroalimentación como una palanca de aprendizaje. El otro es el uso de metáforas, que el mentor sea capaz de utilizar las metáforas con propósitos de aprendizaje, que utilice literatura, historias, cuentos, poemas, fábulas, etcétera, que hay muchísimas, y que le ayuden al mentí a darse cuenta, pues en muy corto momento, en un flashazo, de aprendizajes que no es posible aprender de otra manera, ¿no? El uso de storytelling, las narrativas, compartir sus propias experiencias de forma narrativa, o sea, óyeme, pues que se muestre el mentor suficientemente sencillo y humilde para decirle, oye, mira, a mí me pasó tal cosa en una situación similar hace tantos años y tal, y yo hice A, B y C, y creo que a mí me funcionó, por qué no intentas tú, pues a lo mejor usar algo de esto, ¿no? Que al final es de lo que se trata, ¿no? Los reencuadres, que es una herramienta muy poderosa, los reencuadres es simplemente reenmarcar las cosas, ¿no? A veces los ejecutivos como que nos ahogamos en un vaso con agua y alguien te dice, oye, ¿por qué no lo ves? ¿Por qué no ves esta situación como si tú fueras el cliente? ¿O por qué no miras esta situación, este problema de tal otra perspectiva? Eso se llaman reencuadres. Entonces, es una herramienta súper poderosa que les ayudamos a los mentores en el taller, ¿no? Posiciones perceptuales, pues cómo se ven las cosas desde el yo, desde el tú, desde el ellos, desde el sistema, ¿no? Y las cosas tienen una perspectiva distinta. Lecturas que pueda recomendarle al mentí, que hay pues toda la cantidad de lecturas que se te ocurra. Un reality check, pues a veces los mentís necesitan pues darse cuenta de cosas y a veces la misma realidad o la realidad misma la mejor maestra, ¿no? Entonces, un reality check, por decirte un ejemplo, oye, pues yo quiero ser director de operaciones de una planta, pero pues no soy ingeniero, no tengo experiencia en eso, tengo 50 años o la edad que sea, y pues yo sueño con eso. Pues un chequeo de la realidad, pues es ve con el vicepresidente o con el dueño de esa vacante, pregúntale qué necesitas o qué se necesita para ser director de una planta, tal, y date cuenta por ti mismo si se puede, no se puede y dónde estás parado, ¿no? Eso se llama reality check. Autoconciencia, pues que el mentor le ayude al mentí a tener más nivel de conciencia, pues para que sea, digamos, pueda
actuar desde la propia conciencia de lo que sí puede, de lo que no puede, de lo que es capaz, de lo que no es capaz, etcétera, ¿no? Eso es muy importante, también un recurso invaluable. Y otro que le llamamos nosotros espejeo, es invitar al mentí a que se escuche a sí mismo. A veces la gente decimos muchas cosas y no nos damos cuenta de lo que dijimos. Cuando tú como mentor te das cuenta de lo que está diciendo el mentí, que él ya trae sus propias soluciones en lo que está diciendo, lo invitas a autoescucharse, eso se llama espejear. Entonces, esa es otra herramienta que también viene muy bien para el mentor, porque le da recursos adicionales que pueden facilitar el que ayude mejor al mentí. Muy bien. Algunos beneficios de un programa de mentoring, pues primero, o sea, tienes para la compañía ejecutivos mucho más motivados, mucho más comprometidos, gente que ha participado o que participa en los programas de mentoring, se vuelven luego mentores con el tiempo y se sienten como comprometidos con también el hacer lo mismo después, ¿no? Ejecutivos alineados con los valores de la compañía, con las expectativas de la compañía, porque es invaluable el tiempo que experimentan en este proceso y se llevan aprendizajes muy, muy especiales, ¿no? Muy únicos, ¿no? Ejecutivos con mayor capacidad de acción, con mayor capacidad de ejecución, con mayor entendimiento del negocio, mayor conciencia y habilidad en la gestión humana, mayor habilidad de relacionamiento, mayor énfasis en aportación y creación de valor, un mejor clima laboral y retención ejecutiva. Hay muchas cosas de la cultura de las compañías que no es posible entender más que con un programa de mentoring. Bueno, ¿qué beneficios tiene la persona, ¿no? El mentí? Pues conciencia de dónde está, dónde quiere estar, mayor entendimiento de cómo llegar ahí, cómo hacer un plan de acción, cómo aprender y reaprender de sus propias acciones y resultados, incrementar su capacidad de acción, navegar mejor en la compañía, entender mejor el negocio, el entorno, etcétera, ¿no? Y una cosa muy importante, tiene mucho mayor visibilidad y exposición dentro de la compañía. Bueno, yo estoy prácticamente terminando, simplemente pues les diría que este programa de mentoring pues lo tenemos en alianza con HR Tools desde hace un buen tiempo y nosotros encantados de poder contestar a sus preguntas. Voy a a dejar de compartir la pantalla y escuchar sus preguntas y sus inquietudes, ¿no? Muchas gracias, Luis Eugenio. Alejandra nos va a compartir por ahí las preguntas que hayan puesto en el chat o en un chat individual para tener este espacio. Gracias. Buenísimo. La primera pregunta es, ¿cuál es el principal reto que has encontrado que tienen los mentores para poder mentorear? El principal reto es que crean en ellos mismos y en que pueden compartir su experiencia. Y yo diría que un reto similar es el que respeten las agendas del proceso. Porque luego, pues, con el tiempo se pierden las agendas y luego, pues cancelan y cuando menos piensas ya se pasaron 2 meses, ¿no? Otra pregunta, ¿qué opinión tienes sobre ofrecer un proceso de mentoring externo versus un proceso de coaching externo? Bueno, son dos cosas distintas. O sea, los coaches, normalmente un proceso de coaching necesitas que el coach sea un coach certificado, o sea, que tenga las credenciales para coachar y necesitas un nivel de expertise único para ser coach. Versus el mentoring, que no necesitas una preparación tan a fondo, porque típicamente lo que hace un mentor es compartir su propia experiencia. Y es mucho más simple entrenar a un mentor que entrenar a un coach. Entrenar a un mentor, pues te toma 8 horas. Entrenar a un coach y certificarlo te toma 160 horas. Entonces, son dos cosas distintas. Y también ofrecen, digamos, soluciones diferentes, ¿no? Los coaches pueden atender problemas emocionales, pueden atender cosas que están mucho más profundas en el ejecutivo versus un mentor que simplemente pues ve cosas más superficiales que tienen que ver con el entorno del negocio y el negocio mismo y los roles, etcétera, ¿no? Además del criterio del dominio a desarrollar,
¿qué otros criterios utilizas para seleccionar mentores? Pues mira, un criterio bien importante es su calidad moral. O sea, que tenga, pues, que sea pues una persona respetuosa de los valores de la compañía, pues, ¿no? O sea, sería difícil pensar en un mentor que se brinca las trancas y que no tiene un prestigio ético. Ese sería pues yo diría que el primero, ¿no? Ya todo lo demás, pues, se basa de ahí. ¿Cuál es tu experiencia respecto a evaluar a los mentees en su estilo de aprendizaje para que el mentor enfoque de esa manera su forma de transmitir? Gracias. Esa pregunta se me hace buenísima. De hecho, hay una evaluación que algunas compañías hacen en los programas de mentoring de estilos de aprendizaje. Y eso ayuda a que el mentor se enfoque hacia la experiencia, hacia la parte conceptual, hacia la parte abstracta o hacia la parte de aprender de otros. Y es muy útil para el proceso de mentoring. Y sí hay herramientas que se utilizan en los programas de mentoring en ese sentido. Y gracias por la pregunta, porque sí es un buen punto. En tu opinión, ¿tiene alguna ventaja o desventaja ser mentor y mentee al mismo tiempo con diferentes personas? Pues mira, yo te diría que primero vivas un programa de mentoring siendo tú el mentee. Eso me parece que te va a dar una mayor sensibilidad de vivir la experiencia desde la perspectiva del mentee. Y si luego con el tiempo tienes chance de tú ser mentor, pues ya tienes la experiencia de haber vivido el rol de mentee y eso te da una sensibilidad pues muy, muy particular, ¿no? ¿Hay forma de impulsar el sentido de pertenencia de los mentores? ¿Recomiendas incentivar al mentor por hacer el proceso? Como monetario, un bono, Sí, etc. pues mira, lo que yo recomendaría es más bien, más que recompensas, utilizar reconocimientos. O sea, reconocimiento me refiero sueldo moral, pues, ¿no? O sea, un diploma, pues, no sé, una estatuita, pues un reconocimiento así, pues, social, con un evento donde reconozcas a los mentores. Ellos valoran mucho, o los mentores valoramos mucho, en sí el haber podido ser útil a otro ser humano. Y eso por sí mismo te da o les da una gran satisfacción. Si encima de eso les das un reconocimiento moral como esto, un diploma, entregado en un evento, pues ponerlos en una fotografía en el boletín interno de la compañía, etcétera, eso me parece que es suficiente y ya está, ¿no? Si te metes al tema de las recompensas, me refiero a recompensas, a recompensar, volver a compensar, o sea, pagar, me parece que ya se pierde un poco el espíritu, ¿no? Y ya estamos hablando pues de otro esquema, ¿no? Pero yo recomendaría más bien reconocimiento del estilo pues de reconocimiento moral. ¿Acompañas a los mentores durante todo el tiempo del programa? Buenísima pregunta, es parte del rol de RH. Tenemos que preparar a la gente de RH o al equipo de RH para que haga eso. Es importante acompañar al mentor y al mentee en todo el proceso por distintas razones. Hay de todo, ¿no? Pero por decirte algo, hay mentees que están en el área comercial y que de pronto les cuesta mucho trabajo conectarse desde donde anden, por cambios de horario, porque van en la carretera, lo que ustedes quieran, ¿no? Es difícil, pues, ¿no? Para ellos, entonces tienen que conectar en el celular, en una carretera y tal, entonces eso hace difícil el que se pueda lidiar con el programa. Y son quiebres que se dan en el proceso. Otro quiebre que también es no tan frecuente, pero sí se da de repente, es que el mentor y el mentee no hayan hecho química. O sea, digamos que pues no nos caímos bien, pues, o sea, así de simple, ¿no? Y entonces es pues imperativo que tanto el mentor como el mentee tengan un espacio donde puedan quejarse o donde puedan proponer o donde puedan pues ventilar los problemas o situaciones que están enfrentando en el proceso. Y una figura en RH es importante
que les ayuda a destrabar cualquier situación que se pueda presentar, como las que ya dije. También es posible que los mentores caigan en lo que insistimos mucho en los talleres, pues el enemigo del mentor y del mentí es el WhatsApp. El WhatsApp, el celular, los correos, las llamadas, en fin, o sea, son distractores terribles. Entonces, la gente tiene, pues, como ese sentido de urgencia y de compromiso con la compañía y le parece que es más importante todo eso que estar con su mentí o con su mentor. Y eso distrae y saca, pues, hace que la experiencia no sea muy buena, ¿no? En fin, pero me parece eso importante. Y otra es que puede ser que los mentores o los mentís hayan malentendido sus roles y necesites reforzar algo. Entonces sí es importante acompañarlos. O sea, yo me acuerdo mucho un ejecutivo al que quiero mucho, de repente, pues como a la tercera o cuarta sesión del programa de mentoring me llamó y me dijo, óyeme, ya se me acabó el rollo, ¿no? Pues no es tirar rollo, sino más bien no había entendido él pues que esto no es de tirar rollo, sino es de acompañar al mentí a ayudarle, guiarlo, compartir sus propias experiencias más que tirar rollo, ¿no? Muy bien. ¿Cuánto tiempo estándar dura un programa de mentoring? Mira, lo normal, lo recomendable es que tengas al menos unas 6 u 8 sesiones en un año, que puedan hacer sesiones cada mes, que dejes tarea entre sesión y sesión, o tarea o asignaciones entre sesión y sesión, de manera que puedas hilar la sesión 1 con la 2, con la 3, etcétera, y que estén claras los objetivos de aprendizaje, de manera que la persona, el mentí y el mentor se puedan entender de dónde están en el proceso y cómo pueden terminarlo con éxito. Normalmente eso es lo que dura. ¿Cómo evalúas la efectividad del proceso de mentoring? Bueno, hay una encuesta de inicio, vamos a decir, a medio término, pues que la pueden usar electrónica, donde se le pregunta al mentor, oye, pues, ¿cómo te está yendo en el proceso? ¿Qué quiebres has tenido? ¿Qué tan bien vas en el avance de tu proceso, etcétera? Y respecto de las métricas del proceso, si se están dando o no se están dando los resultados que se pretendieron. Y la misma encuesta o similar se le hace al mentí. Y luego a los dos se les hacen preguntas concretas sobre cómo se está manejando el programa desde la perspectiva de RH. Y eso pues, nos da una idea de cómo se evalúa el programa. Ya más en particular, cómo se evalúa la métrica de aprendizaje en el proceso entre un mentor y un mentí. Desde el inicio se fijan métricas, KPIs, donde se entiende que el mentor va a ayudarle al mentí a que sea más capaz de algo, de mejorar desempeño, de que pueda navegar mejor en la compañía, que tenga una red interna de soporte, etcétera. Y eso tiene métricas, ¿no? En el proceso de mentoring, ¿aún es viable usar el método de desarrollo modelo 70-20-10? Sí, de hecho, el modelo 70-20-10, el mentoring cae en el 20. O sea, eso es lo que se denomina aprender de otros, o aprender viendo a otros, o aprender de una asistencia puntual de alguien más. Y el 20% es mentoring. Mentoring, coaching, tutoría, es parte del 20, ¿no? Lo que hace y gracias por la pregunta, que de verdad el ejecutivo cambie o llegue a sus digamos, objetivos de aprendizaje, es poner en práctica, aplicar lo aprendido. Y eso genera el 70 que nos hace falta. Entonces, tú no puedes enseñar a un ejecutivo a andar en bicicleta en un seminario ni en un proceso de mentoring. Lo tienes que subir a la bicicleta y que dé sus vueltitas y luego le pones unas 2 llantitas y luego le quitas una llantita y hasta que le quitas las 2 llantitas, ¿no? O sea, les ayuda, ¿no? Hay muchas pues, historias que les puedo platicar. Una me encantó porque este ejecutivo tenía pues intenciones de cambiarse de área. Y la persona que lo contrató, que es su jefe, pues lo contrató desde que salió de la carrera, y luego lo fue promoviendo hasta que se hizo, pues,
pues un colaborador directo de la persona que originalmente lo contrató, que era el vicepresidente, pues, ¿no? De modo que él se sentía muy comprometido con con su VP, pues, vamos a ponerlo así. Pero él tenía muchas ganas de cambiar su ruta de carrera y de salirse de esa área a cambiarse a otra. Pero le daba mucho temor, pues, pensar en quedar mal y de alguna manera defraudar, sentía que era defraudar a su mentor, a su jefe, pues, el querer cambiarse de área, ¿no? Entonces, en el proceso de mentoring trabajamos cuáles son las razones, qué significa para él este cambio, si está seguro del cambio, etcétera, y las percepciones que tiene sobre su jefe. Para no hacer el cuento largo, en la tercera sesión ya había tenido él su conversación con su jefe, preparamos muy bien la sesión, las preguntas, el contenido de la entrevista, etcétera, y le fue excelentemente bien, tanto que él dijo, bueno, yo ya me doy por servido en el programa de mentoring, ya acabé. Ese era su principal tema, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos damos cuenta de lo poderoso que es este proceso, ¿no? Bueno, última pregunta. ¿Es válido tener 2 mentores al mismo tiempo? Fíjate que, gracias por la pregunta, es válido tener todos los que quieras, no uno y dos, todos los que sean. O sea, hay mentores que te ayudan, por ejemplo, digo, voy a inventar cosas oye, pues tú podrías tener un mentor que tiene que ver con tu vida profesional. Y dentro de los mentores que tienen que ver con tu vida profesional, pues hay gente que te ayuda en temas muy concretos, ¿no? Unos te ayudarán en saber relacionarte mejor con la gente, otros te ayudarán a armar tu plan de carrera, otros te ayudarán pues en el manejo del Excel, pues, ¿no? En el manejo de alguna herramienta o qué sé yo. Y otros te ayudarán en otros temas. De manera que tener muchos mentores te vuelve, pues te genera una capacidad de aprendizaje, pues, enorme. Y los mentores típicamente no trabajan por dinero. Es un poco como si tú te pusieras de mentor, pues, pues tú ayudarías a quien sea. Normalmente, pues, ¿no? Entonces, si alguien te pide ayuda, pues lo vas a hacer. Y tú podrías constituirte mentora de gente, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Entonces, este proceso de tú buscar tus propios mentores, pues yo se lo recomiendo ampliamente, aunque no necesariamente tengan que tomar ni cursos ni nada, ¿no? Pero pues es compartir experiencias concretas con otra persona a favor de esa persona, ¿no? Muy bien, Luis Eugenio, pues muchísimas gracias por el tema, por el tiempo, me pareció bastante interesante. Y pues los invitamos a que cualquier otra duda adicional que tengan pueden escribirle directamente a Luis Eugenio, a su correo es luiseugenio@selfreach.mx, o bien nos pueden contactar directamente en HRTools a nuestro correo info@hrtools.mx. Como que ya les vamos a mandar la grabación de la presentación y va a estar también la grabación en nuestro canal de YouTube. Y los invitamos también a que nos sigan tanto en el canal de YouTube como en nuestras otras redes para que estén actualizados con la información que les iremos presentando. Muy bien, pues muchas gracias. Que tengan excelente martes y pues te agradezco mucho, Luis Eugenio. Muy interesante. No, al contrario, gracias a todos y mucho éxito. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.